Amén. Den un aplauso de gloria. Den un grito de júbilo en esta mañana. Al Dios soberano, al Rey de la gloria, a este Dios de toda gracia, de todo poder y de toda unción. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Buen día para todos. Aunque a algunos no les guste la lluvia, es una bendición para Corrientes, para los lugares donde necesitan fuego. Así que todas las cosas ayudan para bien. Bienvenido en esta mañana a participar de esta reunión. Si está por primera vez, también queremos darle una cordial bienvenida, decirle que esta es su casa y disfrute de la bendición del cielo. En este día queremos compartir también la palabra del Señor. Amén. Hace algunos días que está dando vuelta un versículo y en estos días me puse a profundizar un poquito en esta palabra. Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 5. Bienvenido. Yo siempre digo que Juan es el Génesis. Este es el verdadero Génesis, porque habla del principio. Dice la lectura bíblica, si usted la puede tener y la puede leer en diferentes versiones, vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice de esta manera la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tienen que leerlo con entendimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Amén. En este principio con Dios, todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas prevalecieron contra ella. Cuando profundizamos en esta palabra, me hace recordar a Éxodo capítulo 3, versículo 5, cuando Moisés está delante de esa zarza y escucha una voz que dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Amén. El comienzo de Juan en este evangelio, y hace un prólogo, habla de algo extraordinario, porque él nos muestra, cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, Génesis nos dice: en el principio Dios creó, habla de creación. En este principio no habla de creación. En este principio habla de eternidad. Amén. Y lo que nosotros vemos en esta palabra es el Verbo en la eternidad. El Verbo en la eternidad. La palabra verbo en griego significa logos, y la palabra logos significa palabra. En esta manifestación de palabra está hablando de
los griegos cuando hablaban de la palabra, hablaban de la palabra hablada o de la palabra pronunciada, la que nosotros tenemos en la mente. Amén. Cuando en el principio de la eternidad, el principio de la eternidad o la eternidad no tiene tiempo ni espacio. No hay hora en la eternidad, no hay un tiempo que usted quiera definir. Por eso dice Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es para que nuestra mente pueda entender. Nosotros somos personas que nos gusta razonar todo. Amén. Comemos azúcar, queremos saber de dónde viene el azúcar. Y después queremos saber cómo hacen la caña para que la caña se convierta en azúcar. Entonces, tenemos ese problema que al razonar nosotros perdemos lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Porque Dios hay cosas que no razona, Dios las hace. Amén. Por eso en el principio, ¿qué quieren entender hoy los científicos en el Big Bang? Quieren entender cómo esa chispa se encendió. ¿Quién encendió la chispa? ¿Me entiende, no? Si tenemos una gallina es porque alguna vez hubo un huevo. El huevo no se fabrica solo, sino que lo fabrica la gallina. Quiere decir que primero, ¿quién fue? La gallina. Es la gallina la que pone el huevo. A veces nosotros le damos demasiada vuelta. En este versículo tenemos que entender lo que Dios nos quiere revelar. Y Juan está revelando algo extraordinario, porque está revelando la eternidad antes del cosmos, antes del universo, antes que todo lo que se tenía que hacer era la palabra. Era la eternidad en Dios, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre estuvo el Hijo, siempre estuvo el Espíritu Santo. Dios nunca estuvo solo, siempre estuvo la Trinidad. Amén. Y fíjese que su eternidad es el principio, es la comunión de Jesús con el Padre. La divinidad es el verbo de Dios. El verbo de Dios, sus atributos divinos de creador, dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Quiero que entienda esto porque es extraordinario. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén. No fueron hechas porque Dios las quería hacer, sino que fueron hechas por su Hijo. Sus atributos divinos como vida y luz estaban en la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra. Sus triunfos en las tinieblas, dice, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas prevalecieron contra ella. Amén. Y cuando vamos a ese principio, tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 5. Y si alguno tiene otra versión y me ayuda, va a ver que hay secretitos ahí que podemos entenderlo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Cuándo tuvo la gloria? En la eternidad. En ese principio que está hablando Juan. ¿Se da cuenta? Porque es muy importante entender este versículo. El principio de Dios. El principio de la eternidad. Por eso
cuando nosotros venimos al Señor, Él tiene que hacer algo nuevo de nuestra vida, porque nuestra vida estaba arruinada por el pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El nuevo nacimiento hace que usted y yo tengamos una vida de santidad sin merecerlo. No necesitamos, no merecíamos la santidad, pero Él, por la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y se produce el nuevo nacimiento. El año pasado, cuando hablamos de la mente de Cristo y hablamos de la nueva naturaleza, acuérdese que hablamos que si yo no entro en esa nueva naturaleza creada en Dios, nunca voy a heredar la vida eterna. Por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no nace de agua y de espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Amén. Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes no se hacen como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Es necesario que yo pueda entrar en esa comunión y en esa relación con ese Dios todopoderoso. Dice que en el principio era verbo, y Juan utiliza esta palabra, la palabra logos, lo que es la palabra. Amén. Para que nosotros podamos entender que es la palabra la que opera. Fíjese lo que dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra permanece por siempre y para siempre. Amén. Por eso Jesús es desde el principio, pero tuvo que venir a la tierra a hacerse hombre. Como dice el libro de Filipenses, se humilló hasta lo máximo. No solamente tomó la humanidad, sino que se humilló como esclavo para que nosotros pudiéramos ser limpios, santos, purificados delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando nosotros salimos fuera de los parámetros de lo que es el diseño de Dios, somos nosotros que estamos perdiendo la voluntad correcta para nuestras vidas. El hombre o la mujer tiene libre albedrío, usted escoge. ¿Quiere vivir en santidad? ¿Usted quién escoge? ¿Quiere vivir en pecado? Usted vive en pecado. Pero tiene una consecuencia después. Amén. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Nos da el libre albedrío de poder elegir. Por eso hoy el diablo trata de sacarlo fuera del diseño y fuera de la voluntad de Dios. Lo he escuchado miles de veces. ¿Qué es lo que no quiere el diablo que usted haga? Que cumpla el propósito divino, el cual él no pudo cumplir. Lucifer, ¿qué es lo que no pudo cumplir? El propósito de Dios. Amén. Lo que Dios había diseñado para él, que él sea el virrey del reino y manejara todo lo que era el reino de Dios, él salió fuera de la voluntad correcta que Dios tenía para con su vida y que hiciera la voluntad en las cosas espirituales de Dios. Lo dijimos que esta pandemia nos iba a preparar para el futuro. Usted se da cuenta que está sucediendo en el futuro. Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Estamos a las puertas. Ya tocaron el timbre, se tiene que dar cuenta de eso. Los países están preparados para la guerra. Hace muchos años que se están preparando armas nucleares. Usted no sabe lo que ha preparado China. No tiene ni idea. China no dice nada de lo que hace. Y que usted no tiene ni idea de lo que se está preparando al mundo. Pero a nosotros la Biblia nos declara. Somos nosotros que a veces no queremos entrar dentro del diseño que Dios tiene para con nuestra vida, porque nos gusta más la religión. La religión es más linda. Venimos el domingo, no nos vamos a la cara, estamos contentos de estar en la iglesia, volvemos a casa y todos felices. Y cantamos cuando venimos: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Es más fácil cantarlo, me voy con él. El problema es te vas si haces la voluntad de Dios, si no, no te vas.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Fíjese, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo no lo tengo, alguien me va a tener que ayudar con la lectura. Porque el autor de Hebreo nos habla una realidad. Comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres de los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. ¿Dios no habló en otro tiempo? Sí. Dios comienza a hablar de su Hijo en el principio con Adán y Eva. Se lo dice a la serpiente. Se lo dice a la mujer. O sea, que nosotros tenemos palabras proféticas. Si usted comienza a leer Ezequiel, comienza a leer a Daniel, comienza a leer Isaías, usted se va a dar cuenta que hay palabras proféticas. Israel fue uno de los pueblos más preparados para entender que iba a venir el Mesías. Lo estudiaron, lo siguen estudiando hasta el día de hoy. El domingo pasado, mientras paseaba por el Tigre, había toda una familia de, ¿cómo se le dice lo que tienen los rulitos? Vestidos todo de negro. ¿Lo ortodoxo? Pego se llama. Bueno, toda una familia se hacía un calor y él tenía todo el chiripaca adentro, todo usted no sabe todo lo que tenía encima, porque ahí tienen todas las leyes. ¿Ve? ¿Qué hizo la religión? Simplemente le dio legalismo. Eso es lo que nos dio a los evangélicos. A nosotros nos dio legalismo. Nosotros estábamos contentos cuando éramos legalistas, porque veníamos a la iglesia. Yo me acuerdo siempre, hace 52 años que estoy dentro de la iglesia, así que imagínense. Me acuerdo cuando estaba pastoreando Varadero hace 40 años atrás. Una mujer viene y me dice, ¿me hace una listita de todo lo que no tengo que hacer? En la época que si usted se ponía pantalón era pecado, si se tenía el pelo era pecado, si jugaba a la pelota era pecado. Imagínese si iba al baile, que ahora en los bailes de 15 de todos los cristianos hay baile. Imagínese, no tomaba la Santa Cena por 2 años. Porque era el legalismo. Pero eso nos gustó a nosotros el legalismo. A la gente es más fácil que le diga qué es lo que no tiene que hacer, que le diga, sabe que es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es tan simple como eso. Pero nos cuesta, porque nuestra carne es tan fuerte dentro de nosotros que no nos permite entrar dentro de lo que significa espiritualidad. Ser espiritual. Por eso nos podemos acostumbrar a venir a la iglesia. Usted me ha escuchado decir, yo a mis hijos los traje a la iglesia, pero son ellos los que se tenían que convertir. Hoy tenemos que entender cómo el mundo se está comenzando a mover. Por eso la pandemia fue para nosotros, no para la gente de afuera. Fue para que la iglesia se relacionara con el Espíritu Santo. Fue para que nosotros comenzáramos a pedirle al Espíritu de Dios que nos revelara las cosas que van a venir y lo que van a suceder. Para que nosotros nos moviéramos dentro del ámbito del cual nosotros nos tenemos que mover. Nosotros no nos movemos en el mundo ni en el sistema. Jesús nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Pero nunca lo hemos agarrado eso.
ustedes nos pertenecen. Por eso es más fácil nosotros vivir conforme al sistema y copiar tanto al sistema. Nosotros vivimos copiando al sistema hoy. No sé si me entienden. Sale una moda y todos estamos con esa moda. Yo iba a venir con el pelo violeta hoy. No tenía quien me lo tiñera. A ver qué pensaban ustedes. Pero no es por el pelo, no sé si me entiende lo que le quiero decir, sino por lo que nosotros copiamos, que es lo carnal y te saca de lo espiritual, aunque creas en Dios, aunque lea la Biblia. Porque este es un tiempo de revelación. Este es un tiempo, se lo dije muchas veces, de revelación. Y para tener una revelación, usted necesita una relación. Sin relación no hay revelación. Por más que estudie la Biblia, usted puede estudiar. Fíjese, los israelitas estudiaron la Biblia, punto, coma, y no encontraron, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús estaba hablando con los maestros, con los intérpretes de la ley, y le dijeron, ¿de qué hablas? Si tu nacimiento no se sabe bien cómo es. A María la trataron de prostituta. ¿Estaba escrito en la Biblia? Sí. ¿Dónde iban a nacer? Sí. ¿De qué tribu iba a venir? Sí. ¿Sí sabía que María estaba a 2 cuadras donde podía ir a anotarse, como a censarse? María estaba a 2 o 3 cuadras, iba donde se podía censar, pero José era de la tribu de Benjamín, de ahí donde tenía que venir. Y tuvieron que ir a Belén. Qué casualidad que tuvieron que ir a Belén. Y estaba, no era ahí nomás. No había Remí, no había Uber como ahora. Un burrito la subieron arriba a María y caminaron. Y eran como 35 kilómetros más. ¿Se sabe? ¿Cuántos kilómetros había? ¿Cuánto? 38 kilómetros, bueno, lo reporté. Mi GPS no andaba bien hoy. Fíjese todo lo que ellos tenían y sin embargo, todo lo que sucedió. Lo que hoy nosotros tenemos que ver, que podemos venir a la iglesia y perder el reino de los cielos. 40 años puede venir, 50 años que no te va a salvar. Ni entendiendo toda la escritura, sino que tenés que entender la revelación de lo que Él habla a tu mente, a tu corazón y a tu vida. Por eso dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, ¿ve? Estaba, no fue. Por eso yo le hablo muchas veces. Una cosa es conocer al Cristo que caminó en esta tierra. Yo le digo nazareno. Y otra cosa es conocer al Cristo resucitado. Amén. Hubo solamente una manifestación muy pequeña de ese Dios. Muy pequeña fue la Jesús multiplicando los peces y el pan. Para ellos era algo extraordinario, pero no olvidamos que Él hizo el universo. Ahora estoy siguiendo, aparte de lo que sigo de Marte, sé dónde voy a terminar con todo esto, el telescopio Hammer, que fue lanzado el 25 de diciembre.
y que va a comenzar a traer las primeras estrellitas que están cuando el universo se hizo bebé, dentro de 6 meses. Usted me dirá, pero ¿para qué mira todo eso? Es lo que dice a veces mi señora, ¿para qué estoy mirando hora y hora eso? Porque yo voy a vivir en el universo. No sé usted, pero yo voy a vivir en el universo. En un lugar que es eterno y en un planeta totalmente nuevo al que tenemos. Y no va a estar dentro del sistema solar, porque el sistema solar va a desaparecer. Acuérdense que un día se lo van a comenzar a decir, usted va a decir, el negrito lo sabía. Porque en este versículo habla del cosmos, en el principio, habla del universo. Y no es universo, son universos. Y Dios tiene el control de esos universos. ¿Y sabe cómo funciona el universo? De una manera como un reloj. ¿Sabe? A mí siempre me gustaron los relojes antiguos, ¿vio? Que usted le saca la tapa y ve todo el mecanismo del reloj. No sé si alguna vez los vio. Es extraordinario ver esas piecitas que se van moviendo una para un lado, el otro para otro. Es extraordinario. Así de complejo es el universo. Un planeta gira para un lado, otro planeta gira para el otro. Mientras un planeta tiene 400 grados de temperatura, el otro tiene 250 grados bajo cero. Todo eso funciona dentro del universo, dentro del cosmos. Entonces tenemos que darnos cuenta, si hay tanta complejidad ahí arriba, cuánto Dios quiere mostrarnos y enseñarnos y revelarnos por medio de la palabra. Porque Dios quiere que yo entienda su voluntad. No solamente la religión, no solamente lo que Él preparó en esta tierra porque siempre hemos buscado los panes y los peces. ¿Por qué vinimos a la iglesia? Porque estábamos enfermos. ¿Por qué vinimos a la iglesia? Para ser prosperados. ¿Por qué vinimos a la iglesia? Para tener una vida mejor. Pero nunca buscamos la eternidad. ¿Por qué el ladrón de la cruz? Uno le dijo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro simplemente le dijo, acuérdate de mí. No me importa morir, solo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque no era importante la vida, era importante la eternidad. Hoy a mí me duele cuando los cristianos lloran tanto por cuando alguien se muere que es cristiano, porque usted lo va a volver a ver. No sé por qué llora tanto. Se fue de viaje. Más, cuando alguien se va de viaje, qué bueno, ¿dónde te va? ¿A Disney? Qué gloria a Dios, qué bendición. Bueno, el otro se fue a Disney. ¿Y qué Disney? Son lugares extraordinarios. Sin embargo, acá nosotros nos tiramos arriba del cajón. Le golpeamos el cajón. ¿Por qué te fuiste? El otro te contestaría, porque me tenías que ir, bobo. Mi tiempo, mi hora ha llegado, mi momento ha llegado. Entonces, cuando nosotros podemos discernir, porque hoy no discernimos porque el mundo está así, ¿sí o no? ¿En dónde vamos a terminar con todo esto? Esta pandemia que no termina más y no sabemos si va a terminar. ¿Se cree que va a terminar? Hoy decía la televisión que en Ucrania están muriendo más civiles que soldados. Más civiles que soldados. Por el capricho de líderes en potencia que quieren más, por un poquito más de terreno.
Así está el espíritu en el mundo. Y si ahora ustedes saben que hay pica entre los diferentes países, ahora se van a comenzar a defender uno con el otro. Se metió Rusia, en cualquier momento se mete Estados Unidos. Entonces, hermanos, no da una picazón a algo diciendo qué tengo que hacer para entender lo que la palabra me quiere decir, lo que la palabra me quiere hablar en este tiempo, lo que Dios quiere que yo entienda por su voluntad. Una palabrita más del verbo. Juan 8:58. 8:58 de Juan. Y dice de esta manera. Esto lo afirma nuestro Señor Jesucristo y se lo dice a los judíos incrédulos. De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuándo dijo Dios yo soy? Delante de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le pregunta, ¿qué le digo a Egipto? ¿Quién me manda? Y Dios que le contesta, dile que yo soy, el que soy. ¿Qué responde Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta y el que por mí entrare vivirá eternamente. Yo soy el pan y el que comiere de este pan vivirá por la eternidad. A Marta y a María, que estaba su hermano muerto, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el libro de Apocalipsis, terminando, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el que soy, y fuera de mí no hay otro. Depende de nosotros, ¿ve? Usted tiene el libre albedrío. ¿Qué quiere elegir? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus motivaciones en este año de buscar a Dios? ¿Va a poner a Dios primero? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Qué es lo que va? Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Depende de nosotros. Amén. En la obediencia está la bendición. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de los tuyos. Tuvo que dejar todo. ¿Tenía una casa? Seguro que sí. ¿Tenía animales? Seguro que sí. ¿Tenía tío, abuelo? El único que se pudo llevar fue al padre y a un sobrino, que los dos le dieron problemas. El padre adoraba a la luna y el sobrino era un tránsfuga. Y menos mal que eran parientes. Pero eso es otra historia que se lo puedo contar otro día. Y hasta que no se murió el padre, Dios no le pudo hablar bien todavía, porque todavía tenía problemas con esas cosas. Y como no tenía hijo, vio cómo son las tías. Cuando no tienen hijo, las tías se lo agarran de hijo al sobrino. La tía te quiere como un hijo. Y le da todos los mimos y todas las cosas.
Y lo tienen en bebé y ya quiere que diga tío. No le importa si dice mamá o papá, quiere que diga tío. 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 Y el verbo era con Dios. Amén. La expresión era nos da a entender que había una relación con el Padre. Jesús lo dijo muchas veces, yo y mi Padre somos uno. Amén. La comunión. Hoy vamos a participar de la comunión, ¿verdad? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la cena? Es tener comunión uno con otro. Es nuestra relación. Estoy hablando con una persona que me preguntaba, yo me escribo con todo en el Facebook y gente que ya no viene más a la iglesia. Y me preguntaba por qué. Dije, porque está dentro del reino de Dios. Esta es nuestra casita, pero eso es reino. No es la iglesia, mi iglesia. El problema más grande cuando un pastor dice mi iglesia le va a terminar mal. Porque no es. Yo casi termino mal por decirlo muchas veces. Y a mí me corrigió el Espíritu Santo y me dijo, no me robé lo que no es tuyo. Eso es robarle la gloria a Dios. Jesús dijo, mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no podrá prevalecer contra ella. No es mi iglesia, es la iglesia. Y lo bueno que yo soy la iglesia. Amén. Diga conmigo, yo soy la iglesia. No son estas 4 paredes. Porque nosotros decimos, vamos a la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Y qué va a hacer Cristo? Va a edificar la iglesia. ¿Y para qué sirven los 5 ministerios en la iglesia? Para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando predicamos, esta es una iglesia que predica mucha gente, nosotros no edificamos. Lo que usted trae es una edificación. Yo sé que algunos tiemblan acá adelante mientras están, y a algunos hasta le tiembla la pera, se le mueve la parte solo de abajo. Pero es para edificar, nos edificamos. Yo he escuchado a niños predicar y me han edificado. Porque es la palabra que viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Yo todavía tiemblo cuando tengo que predicar. Porque sé que la responsabilidad más grande es traer una palabra que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos para este tiempo. Por eso yo necesito, la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. Yo necesito oír lo que la revelación de Dios tiene para este tiempo, lo que Dios quiere para con mi vida, lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Amén. La palabra era, estaba. Él estuvo siempre. Nunca dejó de estar. Él tuvo que humillarse a un cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios. Y aunque cumplió la ley 100%, para que tú y yo recibamos la gracia, Él murió por cada uno de nosotros. Cuando usted estudia el libro de San Juan, usted va a encontrar que empieza con la eternidad, pero termina con un hombre colgado en una cruz, muriendo por nuestros pecados. Así termina el Evangelio según San Juan, contándonos del sufrimiento
de Cristo en la cruz. Murió por nosotros, pero vino para que tú y yo podamos cumplir el eterno propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios. El único Dios. Pero recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Judas dice, capítulo 1, versículo 25, al único sabio Dios, a nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo. Amén. Desde un querubín, un arcángel, un ángel, al gusanito más pequeño que tenemos sobre la faz de la tierra. Y que usted lo quiere agarrar a pisotones. Fue creado por Dios. Fue creado por Jesús. Porque es Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. No sé si voy a poder terminar porque tengo que dejar tiempo para la Santa Cena. ¿Lo encontró? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es extraordinario, ¿no? Todo fue creado por Él. Todo fue hecho por Él para que nosotros podamos entender. Amén. Por eso nos maravillamos cuando Él hizo los panes y los peces. En Juan capítulo 2 del 1 al 12 y en Juan capítulo 6 del 1 al 15, nosotros encontramos lo que el Señor comenzó a hacer en aquel tiempo y lo que hizo, los milagros. Sin embargo, no nos damos cuenta del poderío tan grande que Él tiene. Tiene una palabra creadora, creativa. La palabra de Dios tiene una palabra de poder. Dice que nosotros tomamos la autoridad en Cristo. Por eso Él dice, para el que cree, todo es posible. Todas las cosas son posibles. Para el que cree, todo es posible. Dice, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo fue hecho por Él. Y me gusta esta palabra. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y está hablando no del bios, sino de una forma de vida, sino que la fuente de vida es nuestro Dios. La fuente de toda vida es nuestro Dios. Amén. Todo lo que es materia perece, pero todo lo que es espiritual permanece. ¿Sí? ¿Lo entienden, eh? Todo lo que es materia perece, pero lo espiritual permanece por siempre. Que tiene que ver con los que Dios, porque Dios es espiritual. Por eso dice Pablo, ¿quién puede entender lo espiritual? Los que son espirituales. Los que están dentro de ese nivel espiritual.
de una relación directa con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay? Hay una revelación constante. Él quiere tener esa revelación constante. ¿Con quiénes? Con nosotros. No con algunos, con todos. A todos quiere revelarnos. Él quiere enseñarnos. Él quiere mostrarnos su perfecta voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Ve? Dios les da la oportunidad, a cada uno tiene la oportunidad. Hablaba con algunos pastores en estos días y ¿qué fue la pandemia? Un sacudimiento para la iglesia. Me contaba, líderes se fueron de la iglesia. A veces pensamos que son solamente algunos creyentes. No, líderes se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para ser sacudidos. Entonces, como hijo de Dios, nosotros necesitamos todos los días, dice que el que está firme, mire que no caiga. Todos los días nosotros necesitamos afirmar nuestra salvación en Cristo. Todos los días nosotros necesitamos tener una relación directa con Dios. Tiene que ser algo constante. Así como usted desayuna todos los días, usted tiene que buscar la palabra de Dios y leerla y tener su devocional todos los días. No se canse de la palabra, no se canse de leerla, no se canse de mirar, profundizar todo lo que Dios quiere enseñarle, porque es diario. Así como yo necesito el alimento, yo necesito todos los días que esa palabra venga a mi alma, a mi espíritu, a mi mente, a mi corazón, y yo pueda entender el secreto que tiene escondido, porque dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida era la luz de los hombres. Fíjese en este contexto, el término vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto al asunto espiritual y a la salvación. La luz. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Para qué es necesaria la luz? Para poder ver, para poder conocer. ¿Para qué es necesaria la luz? La luz es pura y no se puede contaminar. La luz penetra en todo lugar y nada lo puede esconder. Eso produce la luz. Ustedes son como luminares en el mundo, dijo Jesús. Amén. Nosotros somos luz también en esta tierra. Y dice: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. No prevalecieron contra ella. Y nosotros, cuando podemos entender esa palabra correcta para nuestras vidas, lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la palabra, dice Juan capítulo 9, versículo 5: pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Ojalá en esta mañana nosotros podamos despertar y entender lo que la palabra de Dios nos declara y nos dice para nuestro espíritu y nuestros corazones. Señor, gracias por este momento que podemos entender un poquito tu palabra y profundizar un poquito en el diseño. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que yo pueda entender cada día más cuáles son tus deseos, cuál es lo bueno,
lo agradable y lo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.